Bueno, el ejercicio siguiente va a consistir en, a partir de los conjuntos dados, ejecutar operaciones y representar operaciones entre conjuntos y representarlas en el diagrama de Venn. Entonces, el primer conjunto que me dan es el conjunto que se llama universal. La letra U es el que lo señala. En este caso, el conjunto universal siempre tiene todos los elementos que aparecen en los demás conjuntos y los otros conjuntos siempre tienen menor cantidad de elementos, pero siempre todos ellos, cada uno de los elementos que aparecen acá, ya está en el conjunto universal. Entonces, una consecuencia o algo que tienen que cuidarse cuando resuelven este tipo de ejercicios es asegurarse que el conjunto universal contenga todos los demás conjuntos que se den, que todos los elementos de los otros conjuntos aparezcan en el conjunto universal. O de lo contrario, pues no estaríamos tomando o no sería propiamente el conjunto universal. Vamos entonces a resolver ejercicios tomando como base estos conjuntos, haciendo operaciones entre conjuntos. Procedamos entonces. Bueno, el primer conjunto es el resultado de unir A con B. Primero que nada, para hacer el diagrama de Venn, unimos entonces los elementos, ¿no?, dentro de un rectángulo. Entonces, en el rectángulo nos aseguramos que quepan la simbología de conjuntos. Dentro de ese rectángulo dibujamos los conjuntos como dos globos o círculos, si se quiere, donde un círculo agrupa los elementos que le pertenecen a A y otro círculo agrupa los elementos que le pertenecen a B, ¿no? Entonces aquí lo primero que tenemos que ver es que haya una zona donde se traslapan las dos esferas, es decir, una zona común. Esa zona es para aquellos elementos que pertenecen tanto a uno como a otro conjunto. Entonces, si ustedes ya apuntaron los conjuntos que yo tomé como base, entonces se darán cuenta, por ejemplo, que el conjunto A tiene los elementos 1, 2, 5, 7, mientras que el conjunto B tiene los elementos 4, 6 y 8. No hay elementos comunes a esos dos conjuntos, es decir, los elementos que están en A solo están en A y no están en B. Entonces, vamos a colocar una nomenclatura, ¿no? Entonces aquí en este caso sería, este sería el conjunto A, este sería el conjunto B, y aquí ponemos el universal. Entonces, lo que hace uno es, en esta zona de acá, esta zona que solo le pertenece a A, colocamos todos los elementos del conjunto A que no están en B, que en este caso serían todos. Por ejemplo, está el 1, el 2, el 5 y el 7. El punto quiere decir que es un elemento numérico, ¿no? Ahora, B, los elementos de B, que solo le pertenecen a B, ya que no comparten ningún elemento con A, serían 4, 6 y 8. Entonces, la unión es un nuevo conjunto que se forma, ¿no? La unión se forma como una región que abarca los dos, es decir, en este caso haríamos esto. Borraríamos estas líneas fronterizas y formaríamos un nuevo conjunto a partir de los elementos tanto de A como de B. Se forma un nuevo conjunto que abarca esta región completa, ¿no? Es decir, se conformaría por 7 elementos, ¿no? 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, esa sería la unión. Lo señalaría entonces con un color distinto como para darle mayor simbología y tomaríamos todos los elementos de acá. Entonces sería, perdón, ahí está. Subrayamos entonces la región que corresponde a la unión de los dos conjuntos. En este caso es una unión de regiones, ¿no? La idea es que gráficamente, cuando haya una analogía entre las regiones que corresponden cada una, la unión viene a ser esta región que se forma por la suma, digamos, de las dos regiones individuales. Entonces, es una zona que cubren entre A y B. Listo. Ahora, si nos pidieran que nombráramos este grupo por extensión, lo haríamos de la siguiente forma. Entonces nosotros diríamos que A unión B está compuesto por los valores 1, 2, 4,
5, 6, 7 y 8. Porque estamos nombrando los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos que están aquí comprendidos en la región sombreada, que es precisamente la que pertenece tan a A y a B. ¿Sí? Es una unión entre A y B. Listo. A ver, la intersección es la zona, o la intersección es el conjunto que se forma por los elementos que pertenecen tanto a A como a B. Es decir, aquellos elementos que simultáneamente están en A y están en B también. Entonces, vamos al diagrama de Venn, dibujamos el cuadrito, ¿no es cierto? Un cuadrito muy grande para algo tan pequeño. Entonces, este representa el universal. Ahora, dibujamos los dos conjuntos. Perdón. Discúlpenme si se está generando algún ruido, es inevitable, están construyendo en la casa vecina, entonces es sin intención. Bueno, entonces tenemos el conjunto A y el conjunto B. Entonces nosotros habíamos dicho que los elementos del conjunto A, según vimos, el 1, el 2, el 5 y el 7, pertenecen únicamente a A, ya que ellos están solamente en A. De igual forma, el 4, el 6 y el 7 solamente está en B. La zona que corresponde a la intersección es la zona que pertenece a ambos conjuntos simultáneamente, esta que está aquí. Voy a colocarla de otro color, entonces voy a rayarla. Esta zona corresponde a la intersección. Y ustedes pueden darse cuenta que no hay elementos que pertenezcan a los dos simultáneamente. Y como no hay elementos que pertenezcan a los dos, sencillamente el conjunto A intersección B es un conjunto vacío, no hay elementos en él. Si vamos a dejar solamente dentro del diagrama de Venn la zona que corresponde a la intersección, tendríamos entonces que quitar de ahí todo lo que no pertenezca a la intersección, es decir, tendríamos que borrar acá, ¿no? Para no borrar más, entonces venga aquí. Listo. Igualmente borramos entonces lo que solamente es de B. Listo. Hasta que nos quede definido aquí de la mejor manera, ¿no? Listo. Entonces esta es la zona que corresponde a la intersección, la cual no tiene ningún elemento. Bueno, ahora hacemos la gráfica de B menos A. En este caso, la operación B menos A significa dejar únicamente los elementos que pertenecen a B. Es decir, si existieran elementos comunes a B y a A, entonces el resultado de la diferencia sería dejar aquellos que solo le pertenecen a B, descartando o quitando los que también pertenecen a A. Procedamos entonces a hacer la gráfica en diagrama de Venn. Entonces en el diagrama de Venn hacemos nuestro rectángulo. Entonces recuerden que este es el conjunto universal. No dibujamos los elementos del conjunto universal porque no es necesario. Nos interesa es la región que queda cuando hacemos esto. Entonces dibujamos la circunferencia que le pertenece a en este caso la circunferencia estaría aquí. Y contemos aquí. Este sería B. Listo, entonces esto es A y esto es B. Volvemos a dibujar los valores, siempre los mismos. 1, 2, 5, 7. Y 4, 6 y 8. Bueno, listo. Entonces, este es el conjunto B. Todo este es el conjunto B. Todo el que estoy representando aquí, incluyendo la región de la intersección. Es el conjunto B. Entonces,
solo lo que pertenece a B sería lo que está aquí como en esta especie de luna llena, ¿no? Entonces, si yo quito esto, si yo quito esa expresión, entonces se me iría esto, desaparece, ahí queda. Estoy deshaciéndome. Listo. ¿Qué queda entonces? Los elementos que solo le pertenecen a B. Y entonces, por extensión, los elementos aquí serían 4, 6 y 7, que básicamente son los mismos de B, ¿no? Bueno, entonces vamos a subrayar esta zona para indicar que esa zona pertenece a B menos A. Listo. Bueno, entonces ustedes ya pueden utilizar lápiz, colores, eso ya queda para ustedes, ¿no? Listo, ahí está. Esa sería la zona que es de B y solamente de B, quitando lo que también era de A, pero como lo que pertenece a A no está en B, entonces ahí no tenemos ese problema. Por lo que B menos A viene a ser igual que B, solo por el hecho de que no hay elementos comunes con A. Bueno, aquí ya se puso la cosa más templada. Nos están hablando de A complemento menos B. A complemento son todos los elementos que están en el universal pero que no están en A. Es decir, sería lo que le falta al conjunto A para quedar igual al conjunto universal. Entonces ahí sí vamos a necesitar dibujar el conjunto universal. Entonces hagamos nuestro rectángulo. Donde el universal está aquí, nuestras dos esferitas. Ahí representamos A. Y que tanto que en el centro quedaron a 6. Y acá. No es conveniente. Bueno. Ok. Conjunto A, conjunto B. Como se trata del complemento, entonces vamos a dibujar únicamente los elementos que están en el universal pero no están en B. Entonces recordemos, 1, 2, 5 y 7 serían los elementos de A. Estarían los de B, 4, 6, 7, perdón, 8. Ahora, lo que está por fuera de B y de A, es decir, lo que pertenece al universal y posiblemente al conjunto C, pero que como aquí no hay operación, no lo dibujamos, entonces son el 0, por ejemplo, 1, 1 ya está en A, el 2, el 3, el 2 recuerden que es parte de A. Bueno, voy a hacer una cosa, voy a igual dibujarlos, 1, 2, 5, 7, pero ahorita al deshacerme de los elementos de A van a desaparecer. 3, 4, 5, 6, 8 y 9. Entonces están todos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí están los elementos. Entonces, vamos a borrar o vamos a quitar A. Todo lo que esté por fuera de A, todo, pertenezca a B o no, son los elementos que son parte de otros conjuntos. Es decir, esto de acá desaparece. Y estaríamos tomando todo lo que está por fuera de A. Entonces correspondería, en este caso, a toda la zona que está por fuera. Esto es el complemento de A, todo lo que esté por fuera de A.
Toda esta zona que está subrayada, esta es la zona que corresponde al complemento de A. Listo. Ahora lo que dice es, quite los elementos, es decir, al complemento de A, que es la zona que está aquí rayada, quite o reste los elementos que son de B también, es decir, estos de acá. Tendremos que proceder entonces, tomar el borrador y empezar a deshacernos de esto. Bueno, y ahí tenemos entonces complemento de A, quitándole los elementos de B, nos deja por fuera entonces tres elementos, que serían 0, 3 y 9. Ahí está el diagrama de B. Lo que tenemos aquí es una operación un poco más compleja entre dos conjuntos. Entonces vamos a utilizar varios diagramas de Venn para representarlo. Bueno, entonces procedamos como anteriormente lo habíamos hecho. Volvemos otra vez con nuestro rectángulo que representa el conjunto universal. Entonces una esfera, una circunferencia que representa el conjunto A, y una circunferencia que representa el conjunto B. Bueno, ahí está. Tenemos a A y tenemos a B una vez más. Este es el conjunto universal. Nos podemos basar de resultados anteriores para deducir cuál es A menos B. En este caso, A menos B significa la región donde están los elementos de A que no pertenecen a B. Es decir, del conjunto A se sacarían los elementos que también están en B. Pero como todos los elementos de A solo pertenecen a A, entonces tendríamos aquí los valores numéricos 1, 2, 5 y 7. Entonces, como vamos a restar los elementos de A, pues no hay problema. Entonces ahí tenemos, eso es A menos B, es esta zona de acá. Recordemos que en B está 4, 6 y 8. Y que por fuera de estos dos se encuentran 0, vámonos por aquí, 0, 6, 7, 8, 9. Entonces recuerden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por aquí dibujemos, ahí está 9. Bueno, muy bien. Entonces vamos a aplicar primero lo que está acá. Es decir, vamos a graficar aquí A menos B complemento. Entonces, A menos B marcaría esta zona que ustedes ven acá. Esta zona que estamos viendo sería A menos B. Entonces aquí, vamos a hacerlo a mano ver. Entonces aquí estaremos rayando únicamente A menos B, ¿verdad? Donde evidentemente está 1, 2, 5 y 7. Pero nos piden el complemento. El complemento es todo lo que está por fuera, es decir, lo que está por fuera de esta zona. Entonces, significa lo que está por fuera de esta zona que rayé en verde. Entonces, borraríamos pues, se iría esta parte de acá, A menos B, complemento, desaparece esta zona, desaparecería. Listo. Y tomamos únicamente esto que quedaría por fuera, es decir, la zona que a continuación voy a rayar. Voy a poner el color que siempre le he puesto, y vamos a empezar. Entonces sería
como hablamos de complemento, entonces también tengo que incluir este. Yo no dibujé esto, pero lo correcto era haber hecho aquí, este trazado acá. Porque estamos hablando del complemento A menos B. Y ya dijimos que la zona que yo había rayado inicialmente el verde era precisamente A menos B. Complemento es lo que está por fuera de esa zona. Listo. Entonces esta zona queda. Como podemos ver aquí, entonces, esa zona rayada, ¿qué elementos tiene? Eso solamente es A menos B complemento. No es todavía la respuesta, es apenas una parte de la respuesta. Esto incluye el conjunto de elementos 0, 4, perdón, vamos en orden, 3, 4, 6, 8 y 9. Ahora vamos a dibujar la siguiente zona que sería el complemento de A unión B. Bueno, entonces aquí quedaría, vamos a graficarla. Bueno, recuerden que A unión B es la región que se forma por las dos circunferencias que representan, que quedan como la vista que comúnmente se le otorga en las películas cuando alguien mira a través de unos binoculares, ¿no? Es decir, quedaría esta zona acá. De una vez podemos decir, dejemos solamente lo que está afuera, que serían los elementos, si este es el universal. Este es A y este es B. Entonces aquí tenemos a 0, tenemos a 3 y tenemos a 9. Entonces, 1, 2, 5 y 7 estarían acá, 4, 6 y 8 estarían acá. Entonces, estos elementos salen porque únicamente voy a representar, como dije antes, los elementos que representan la unión. Entonces, la unión es esta zona que queda compuesta por las dos circunferencias que representan los conjuntos individuales. Lo que está por fuera es el complemento, es decir, esta zona de acá. Llegó Nico. Bueno, continuamos. Bueno, y esta zona corresponde a A unión B complemento. La operación que se nos pide es la intersección, es decir, ¿qué tienen en común las dos zonas? Si nosotros miramos y comparamos, nos damos cuenta que lo que tienen en común es la región que está por fuera precisamente de los dos conjuntos. Porque ya quitamos A, los elementos que están en B ya están aquí por fuera, pues estos elementos de acá no entran en este punto. Y en las dos gráficas notamos que los elementos que están tanto acá como acá son, entonces sería la zona completa, esta zona externa precisamente, es decir, esta gráfica de acá, esta gráfica también representa A menos B complemento, intersección con A unión B complemento. Porque en efecto,
Lo que tiene en común la zona que está acá con la zona que se ve aquí, precisamente es otra vez esta región subrayada externa. Eso es lo que tienen en común. Y que si colocamos por extensión los elementos que están ahí serían el 0, el 3 y el 9. Bueno. Ahora en este ejemplo se nos está solicitando hallar la diferencia simétrica entre dos conjuntos. Hay que aclarar que cada vez que se propone, digamos, la existencia de conjuntos, siempre se tiene la opción de tener una intersección. Es decir, cuando se hace la gráfica del diagrama de Venn, debemos dejar la posibilidad de una intersección. Como habíamos mencionado antes, la intersección son los elementos, o está conformada por los elementos que son parte de los dos conjuntos. Entonces, la intersección de dos conjuntos son los elementos que son comunes a ambos. En este caso no aparece A, solamente hablamos de C y B. Entonces voy a hacer la gráfica debidamente. Entonces esto es C y B. Bueno, vamos a hacer un poquito más cercana, la dejé muy lejana. Bueno, ahora sí. Listo. Entonces vamos a decir que esto es C y esto es B. Nos piden hallar la diferencia simétrica. La diferencia simétrica se conforma por la unión de los elementos que son de C y solamente de C con los elementos que son de B y solamente de B. Si existe algo común entre C y B, si hay elementos comunes para ambos, simplemente no están en ese conjunto. Es decir, básicamente la diferencia simétrica es la unión a excepto de la zona que corresponde a la intersección. Entonces, sabemos nosotros que el conjunto B tiene los elementos 4, 6 y 8, y el conjunto C tiene los elementos 1, 3, 5 y 6. El 6 está tanto en B como en C, por lo tanto, el 6 está en la intersección de los dos conjuntos porque pertenece a ambos. Ahora, los elementos que solamente son de B son 4 y 8. Los elementos que solamente son de C son 1, 3 y 5. La diferencia simétrica solamente agrupará estos números que pertenecen en exclusiva a uno de los dos conjuntos. Entonces, esta zona de acá corresponde a los elementos que solo están en C, que no se comparten con B. Y esta zona, donde están los elementos que solo le pertenecen a B y que no se comparten con C. Bueno. Y esto constituye entonces, a eso se le denomina la diferencia simétrica. Por lo tanto, para que quede esto ya el conjunto determinado, simplemente borramos estos elementos y esto constituye entonces la diferencia simétrica. U. Bueno. Por lo tanto, esa diferencia simétrica está compuesta por los elementos 1, 3, 4, 5 y 8. 5 elementos en total. Bueno, esa es la diferencia simétrica. Este ejercicio nos pide que hallemos el complemento de la diferencia simétrica entre A y C. Entonces, como mencionamos en el ejercicio anterior, dibujamos el rectángulo que representa todos los elementos, es decir, el universal, dentro de los cuales están los subconjuntos numéricos. En este caso no manejamos a C, a B, no hay elementos de B. Y entonces simplemente hacemos el dibujo. Hacerlo más pegadito. Todavía de muy poco. Ahora sí. Bueno, listo, entonces esto es A y C. Creo que voy a tener que dibujar nuevo porque no lo dejé muy bien. Veamos. Listo, entonces este es el conjunto A, este es el conjunto B, este es el universal. La diferencia simétrica, ya lo habíamos mencionado, corresponde entonces a la zona que voy a colorear. Voy a colorearla en un tono verde.
a subrayarla más bien. Perdón, estábamos hablando de C. C. Listo, entonces ahora marcamos este conjunto. Esa es la diferencia simétrica. Ahora, esa zona corresponde a la diferencia simétrica. El complemento es lo que no está ahí. Es decir, toda la zona que voy a marcar ahora con este tinte. Bueno, incluyendo la zona de la intersección que está por fuera de la diferencia simétrica. Listo. Entonces la zona que quedó rayada del color rojo, ¿no?, es la zona que corresponde al complemento. Si ubicamos los valores numéricos que hacen parte, recordemos entonces los elementos que son comunes tanto A como C. Entonces el conjunto A, sus elementos son 1, 2, 5 y 7. El conjunto C son 1, 3, 5 y 6. Entonces vemos que tienen en común el 1, es decir, en esta zona tenemos el 1, e igualmente comparten el 5. El 5 está en intersección. Los elementos que son solo de A serían 2 y 7, mientras que los elementos que solo son de C son 5 y 6. Perdón, 3 y 6. Esos son los elementos que solo le pertenecen a C. Entonces lo que está en verde, esos elementos quedan por fuera. Ahora, lo que está por fuera tanto de A como de C, es decir, estarían el 0, el 1 está, el 2 está, el 3 está, el 4 estaría aquí afuera, 5, 6 tampoco está, 7, el 8 y el 9. Dibujémoslos por acá. Todos estos elementos están por fuera. Entonces nos damos cuenta que lo que no está en la diferencia simétrica, lo que no está en la región verde, está en la región roja, que eso es el complemento. Es decir, aquí por extensión nombraríamos a 0, 4, 0, 4. Aquí voy a escribirlo en orden nuevamente. Entonces está 0, 1, el 4, el 3 está, no, el 3 está en la diferencia simétrica, es en la zona verde, no lo dibujamos, el 4 está afuera, el 5 está en el intersecto, en la zona de la intersección, sí, el 6 está en la zona verde, no va, el 7 está en la zona verde, tampoco va, el 8 y el 9. Esos son los elementos que conforman el complemento de la diferencia simétrica de A y C. Bueno, entonces tenemos ahora la intersección de A y B, complemento, diferencia C. Entonces vamos a dibujar nuevamente esto que ya lo hemos venido haciendo continuamente, el diagrama de Venn. Bueno, entonces este es el universal. Y ahora sí dibujamos los tres conjuntos. Los tres conjuntos, como están los tres conjuntos implicados en esta operación, tenemos que dibujar los tres, admitiendo que entre ellos puede existir una intersección. Entonces aquí vamos. La mitad está por aquí tal vez.
No quedó muy bonito, pero es más o menos la idea. Este es el conjunto A, este es el conjunto B y este es el conjunto C. Entonces, primero que todo, miremos a ver cuáles serían los elementos que son comunes a los tres. Acordémonos entonces, aquí ya se presentan más zonas, ¿no? La zona de la mitad, esta zona que estoy señalando en este punto, en esta región, es la zona de la intersección entre todos los elementos. Es decir, aquí se indicarían los elementos que pertenecen a los tres conjuntos que están en todos ellos. En esta zona de acá colocaríamos los elementos que solo están en la zona común de B y A, pero que no están en C. Aquí colocaríamos los elementos de A y de C que no pertenecen a B, y aquí los elementos que son comunes a B y C, pero que no están en A. Bueno, una de las cosas que vimos es que la intersección entre B y A, que sería esta zona de acá, esta zona, no tiene elementos a compartir. Por lo tanto, no existen elementos que sean comunes a los tres. Es decir, esta zona central, la intersección total, estaría vacía, porque no hay ningún elemento que esté en los tres conjuntos a la vez. De igual forma, no hay elementos comunes entre B y A, ya lo habíamos visto antes, ya que los elementos de A son 1, 2, 5 y 7 y los elementos de B son 4, 6 y 8. No hay ningún término que esté en ambos a la vez. Ahora, los elementos, por ejemplo, que están tanto en B como en C, entonces aquí podríamos ver, es el número 6, el 6 es compartido, recuerden los elementos de B son 4, 6 y 8, y los de C 1, 3, 5 y 6. El único elemento en común es 6. Ahí lo colocamos. De igual forma, por ejemplo, vamos a ver qué elementos comparten A y C. A y C tienen en común el 1, entonces aquí estaría el 1, el 5 también. Eso es lo que es común a A y a C, es 1 y 5. Los demás elementos ya estarían solamente en A, solo en B, solo en C. Entonces, por ejemplo, elementos que están en A y solo en A, no en los demás, estaría, en este caso, el 1, el 2, el 2 y el 7. Esos son los elementos que solo están en A. Miren que el 2 no aparece ni en B ni en C, que el 7 no aparece ni en B ni en C. Ahora, aquí, por ejemplo, los elementos que solo le pertenecen a B, que no están ni en A ni en C. En este caso, por ejemplo, 4, 6 y 8. 6 ya está acá, faltaría dibujar el 8. Listo. Finalmente, dibujaríamos aquellos elementos que no están ni en A, ni en B, ni en C, pero que están en el universal. Entonces, por ejemplo, el 0 no está, sino está por fuera de todos ellos. Nadie tiene el 0, solo el universal. El 1 aparece en A y aparece en C. El 2 aparece en A y aparece, no aparece sino en A. El 3 aparece en C. El 4 aparece en B. El 5 aparece en A y en C. El 6 solamente, el 6 aparece comunes en B y en C. El 7 solo aparece en A. El 8 solo aparece en B. Y el 9 no está en ninguno, significa que podemos dibujarlo por acá, por fuera de los tres conjuntos. Y queda una zona vacía, ¿no? Bueno, entonces, démonos cuenta que lo que llamamos la intersección, o sea, A intersecto B, es esta zona común, que voy a pintar aquí de verde. Entonces dibujemos aquí rayitas verdes. Aquí está. Esa es la zona A intersección B. Es la zona que es común a A y es común a B. El complemento de esa zona será lo que está por fuera. Lo que está por fuera es todo lo que no es rayado. Pero a eso hay que quitarle, de acuerdo a esto, lo que también está en C. Es decir, tendríamos que quitar este círculo acá. Voy a dibujar únicamente, tratar de marcar con el color, este color rojo. Entonces voy a hacerlo a mano alzada. Bueno, puede que no se vea bien y de hecho no se va a ver muy bien. Bueno, vamos a ver. Entonces vamos a delinear la zona que le pertenecería
es decir, que no sería parte de C. Listo. Entonces vamos a rayar ahora, perdón. Listo. Aquí podríamos, por ejemplo, listo, y vamos delimitando la zona que va a quedar por fuera. Bueno, entonces aquí tenemos que proseguir rayando en este punto. Bueno, listo. Toda esa zona entonces que yo rayé corresponde a la operación que se indica aquí, ¿no es cierto? Esta parte queda por fuera y esto también. Vamos entonces a hacer desaparecer esta zona que no es parte de la respuesta que el ejercicio me pide. Entonces vamos a quitar aquí estos elementos. Bueno, listo. Pulimos algunos detalles, como acá. Y ahí quedó. Entonces, esto que está, todo lo que se ve con las rayas de color vermellón rojo, no sé qué color será ese es un color rojo, es una variante del rojo. Todo esto que ustedes están viendo entonces es lo que corresponde a la operación indicada por los conjuntos aquí arriba. Por lo tanto aquí esto por extensión serían los elementos 2, 4, 7. Uno importante que se me quedó por fuera, el 0. Empecemos de nuevo. 0. El 1 no está. Entonces el 2 sí está. Acuérdense lo que está rayado, ¿no? El 3 no está. El 4 sí está. El 5 no está. El 6 tampoco está. El 7 sí aparece. El 8 y el 9. Esos sí son parte entonces del complemento. Es la zona que está ahí rayada la que pertenece entonces a la región indicada. En este ejemplo me solicitan la unión entre el complemento de C y la diferencia de B a la diferencia B menos A. Bueno, una vez más vamos a hacer el dibujo. Otra vez ubicamos nuestra zona. Aquí ya tienen que ver los tres elementos, por eso voy a hacer el rectángulo un poco más, con una longitud de alto un poco mayor que los anteriores. Entonces, esto es el universal. Ahí están. Entonces aquí tenemos el conjunto A, B y C. Vamos a ponerlos de otro color para evitar confusiones. Pues, por ejemplo, coloquémoslo de un color. Por ejemplo, ¿qué tal este? Un color azul intenso. Entonces A, B y C. Listo. Ahora, el complemento de C va a ser una zona que yo voy a rayar de otro color. Vamos a utilizar un color diferente para representarlo. Por ejemplo, un verde.
Noten que en algunos ejercicios yo hago primero las rayas, es decir, diferencio las regiones y después coloco los valores. En otras a veces primero coloco los valores y después sí marco las regiones. En realidad eso no es importante, lo importante es que uno tenga claro qué tiene que hacer para llegar a la respuesta. O que vaya aprendiendo a sacar cada uno de los elementos que constituyen la gráfica. Bueno, completemos acá. Pero estamos hablando de complemento de C, ¿cierto? Por eso estoy sacando la zona que le pertenece a C. Bueno, entonces, voy a borrar completamente los rastros de C porque me están diciendo que eso debe quedar por fuera. Listo, aquí está. Bueno, listo. Entonces ya he acabado de marcar toda esta zona que está en verde, corresponde al complemento de C. Bueno, B-A, la región B-A es la región constituida básicamente por los elementos de B que no pertenecen a A. Entonces aquí por ejemplo vendría a ser en un color también diferente, hagámosle en un color distinto, algo así como un fucsia, algo parecido. A ver. Bueno, entonces aquí por ejemplo nos damos cuenta que corresponde a esta zona. Entonces algo que es lo que solamente está en A. Entonces dibujémoslo aquí. Bueno, en este caso yo borré, creo que se me fue la mano ahí, sí. No había necesidad de hacerlo. Entonces vamos a dibujar. Listo, y aquí está. Bueno, ahí está. Entonces, esa es la diferencia entre C y A, aunque aquí pues yo no tengo claro el borde del conjunto A, pero se entiende que es como la luna menguante que queda en esta región constituida por los elementos que solo le pertenecen a B sin ser de A. Puede que esos elementos también estén en C, ¿no? Entonces nos dice que hay que unir, la unión de esas dos zonas constituye todo lo que marque aquí, es decir, todo lo que está acá es precisamente esa zona. Ahora voy a subrayar la zona que le pertenecería entonces a la unión de esos dos elementos. Lo que está en verde es el complemento de C, lo que está en color púrpura es la operación B-A, la diferencia B-A. Entonces, la zona, la unión de estas dos sería simplemente, vamos a hacer entonces eso acá. ¿Listo? Bueno, listo acá. Bueno, entonces lo que está marchado ahí, aunque no me quedó un color parejo, ¿no? Pero es claro que toda esta zona es lo que llamamos, es la respuesta. Incluida obviamente este morado, que no sé por qué se me olvidó. Entonces aquí está. Ahí está esta zona. Listo.
listo. Yo creo que con esto queda suficientemente señalizado, a pesar de que el contorno o el coloreado pues no es parejo, pero creo que es bastante claro que se trata de la zona de respuesta. Extraña, pero es la respuesta. Bueno, ahora si queremos saber los valores, lo único que tenemos que hacer es colocar, ¿no?, ya los valores indicados. Por ejemplo, los valores que son solamente de A y que no aparecen en ningún otro lugar, que no pertenecen ni a B ni a C. Entonces tendríamos el 2, tendríamos por ejemplo el 7, vamos a ver, 7 no aparece sino en A, no aparece ni en B ni en C. Ahora, los elementos A y B no tienen en común, o sea que esta zona se queda sola. Los elementos que solamente son de B, pero que no le pertenecen a nadie más, son el 4 y el 6. El 4 y el 6, ¿cierto? El 8, por supuesto, el 8 no le pertenece a nadie más. Entonces aquí estaría, perdón, no era el 6, era el 8. El 8. 4 y 8. Los elementos que están en la intersección entre B y C, la intersección entre B y C, tienen en común el 6. Acá está. Y ahora los elementos que no están en ninguno de los tres conjuntos, el 0 no está en ninguno de los tres, el 2 sí está en A, el 3 está en C, el 4 está en B, el 6 está en B y también en C, el 7 está en A, el 8 está en B y el 9. 9. Muy bien, entonces con esto ya comprobamos. Hagamos cuentas, entonces, o contemos, mejor dicho. Contemos aquí los elementos que están. Recuerden que el 1 no está porque 1 está tanto en A como en C, es la intersección entre A y C, la cual desaparece, ¿no? Entonces aquí sabríamos que esto desaparece acá. Ahí tenemos, yo lo dibujo con puntos para que recuerden. Entonces, por ejemplo, esta zona en la que es común tanto A como a C. En A y en C lo que hay en común es el 1 y el 5, ¿no? Lo que hay en B y en C, que es común, ya dijimos que era el 6, pero no hay elementos que estén en los tres conjuntos, que sería esta zona que está marcada acá. Entonces, ahí ya lo que se completaría es simplemente hacer la lista de los elementos que pertenecen solamente a ese conjunto. Sería por extensión. Entonces, en este caso tendríamos a 0, 2, 3. 3, recuerde que solo le pertenece a C. Dibujémoslo aquí, pero solamente de manera informativa, porque realmente no va a quedar en la zona que me interesa. Entonces, 3 ya está por fuera. 4. 5 tampoco. 6. 7. 8 y 9. Ahí está. Esa sería la zona entonces. Perdón. Tengo que corregir porque aquí estamos hablando de la unión de B menos A, ¿no? B menos A, entonces ya dijimos que era esto. Pero como hablamos del complemento, ¿no es cierto? Entonces ahí quedó la zona 2 y 7. Bueno. Listo. Hasta ese punto entonces ya constituimos los elementos de la operación indicada.